Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es día miércoles. Mandamos un saludo a todos los hermanos que nos sintonizan en cualquier parte de la tierra donde se encuentren. Esperamos siempre que se encuentren bien. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Que Dios los tenga en paz, que Dios los guarde, los proteja, les provea, les bendiga en toda forma de vida. Esta noche quiero compartir con usted algo que estuvo durante el día ahí martillándome en mi corazón. Y que es muy importante que nosotros lo entendamos. Creo que esto que quiero compartir con usted fue algo que yo entendí en el principio de mi caminar en el Señor. Me di cuenta que el Evangelio era totalmente otra dimensión. Una dimensión no terrena, no solamente tocante a la vida, sino tocante al mover de Dios. Yo quiero hablarle un poquitito de la importancia del mover de Dios en nuestra vida, en nuestros cultos. Esto tiene que ver con ojos abiertos, tiene que ver con cielos abiertos, tiene que ver con visitación del Espíritu, tiene que ver con una palabra nacida directamente desde el corazón de Dios. Una palabra fresca para nuestra vida diariamente, pero también en cada uno de nuestros cultos. Lo que anhelamos es ver al Señor fluir, al Espíritu Santo anhelamos verlo manifestarse en cada una de nuestras reuniones. Si algo aprendí en el principio fue ese mover tan sobrenatural para nosotros, aunque es natural para Dios, ese mover sobrenatural del Espíritu, en donde tuve la bendición de la segunda iglesia donde yo me congregué. A los 6 meses de convertido, Dios me saca de donde estaba y me lleva a un lugar. En aquel tiempo se llamaba Ministerios Elim. Posteriormente se convirtió en Ministerios Llamada Final. Pero cuando el Señor me saca y me lleva, lo asombroso es que me habló el Espíritu y me dio dirección. Me dijo, vete para la Rita y Gage en Huntington Park, porque allí me vas a servir. Y yo salí, hermano, como Abraham, sin saber a dónde iba. Solamente sabía que allí era donde el Espíritu Santo me había dicho que le sirviera. Bueno, al final la historia es muy larga, pero ahí fue donde vi un evangelio totalmente diferente del que estaba, en donde yo me congregaba. Todos los cultos era el tema en contra de la pintura, en contra del oro, en contra del pantalón. Y créame, hermano, que me cansó eso durante 6 meses y tuve que salir de ahí. A pesar de que el pastor me había prometido que yo iba a ser el copastor, imagínense. Me dice, no se vaya, hermano, usted va a ser el copastor muy pronto. Pero bueno, 6 meses estuve ahí y salí, hermano, sabiendo que Dios me llevaba. Empecé a conocer la voz de Dios de una manera muy, muy especial, muy clara, en donde me guiaba, me indicaba. Y creo, hermano, que es un evangelio que hasta el día de hoy creo que hay que mantenerlo, porque veo que es algo que le falta a la iglesia de Cristo. Estamos en tiempos finales
tiempos difíciles, tiempos de vientos, de doctrinas, vientos de espíritus infiltrados. Pero el Espíritu Santo es uno y es único. Y hay que conocerlo. Y hay que saber cómo se mueve dentro de la iglesia. Y aunque creo que la función principal del Espíritu es enseñarnos, guiarnos y hacernos saber lo que va a venir, veo también que la función de Él también es moverse en todo lo que concierne a su iglesia. Es multiforme, es multifacético, no agota formas, maneras de cómo hablarnos, pero Él quiere que nosotros conozcamos su voz. Quiere enseñarnos para que sepamos qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para qué o para quién lo estamos haciendo. Y para ello, hermano, es muy importante comprender también que Dios nos ha dado privilegios como hijos de Dios y que esos privilegios no son solamente el que nosotros pertenezcamos a una iglesia, a una congregación, sino que nosotros también seamos vasos que Él use para beneficio y para edificación de su cuerpo. Muchas veces o quizás se ha adoptado el pensamiento de que la responsabilidad de la iglesia es de los ministros, pero no es lo que dice la Escritura. La responsabilidad de la edificación de la iglesia es del ministro y del pueblo. Claro, el ministro tiene la mayor responsabilidad. Para ello, hermano, es muy importante entender que todos tenemos una responsabilidad, y aunque la frase no es correcta, pero todos jugamos un papel muy importante como cuerpo de Cristo para edificarnos unos a otros. Porque muchas veces el creyente piensa que su evangelio y su responsabilidad es solamente ir a la iglesia, cantar, danzar, sentarse a escuchar el mensaje, ofrendar e irse. Sin ponerse a pensar que todos en el cuerpo de Cristo tienen una función que hacer en beneficio de los demás. Cada vez que Dios constituye un ministerio y cada vez que Dios alcanza a uno de sus hijos, sea mujer o hombre, me refiero a los dos, lo capacita, lo enseña, y llega el momento en que Dios, según su voluntad, el Espíritu Santo habilita gracias, dones, poderes, virtudes en ellos para cooperar en la edificación del cuerpo de Cristo. Una de las cosas que a mí me preocupa bastante es el mover del Espíritu en la iglesia. Eso, hermano, es muy importante, porque la Escritura nos deja bien claro que los dones son para edificación de la iglesia y que es importante que los dones se muevan. Si en una iglesia los dones no se mueven, entonces la iglesia no está completa. Necesita en realidad del aporte o de la aportación que hace el pueblo cuando fluye por medio del Espíritu Santo. Yo le repito, le comenté en el principio de cómo Dios me sacó de un lugar para llevarme a otro, y caí en un lugar, o mejor dicho, me llevó el Señor a un lugar en donde los dones fluían, hermano. Primera iglesia que el Señor me permitió pastorear en San Diego era una iglesia donde se movían todos los dones.
milagros, poderes, sanidades, liberaciones, ciencia, sabiduría, conocimiento, lenguas, etc. Así fui enseñado, así me preparó el Señor y lo enseñé, lo viví y al día de hoy creo que lo estoy viviendo, pero me preocupa cuando hay como un acomodamiento del pueblo, como cuando el pueblo no entiende en realidad que su responsabilidad no es solamente ir a la iglesia, cantar, escuchar el mensaje, dejar su sobre y ahí nos vemos. La Escritura nos deja claramente que Dios ha dado dones, que da gracias sobre gracias y nos deja bases para que nosotros nos demos cuenta que como hijos de Dios, muy independientemente del ministro, hay gracias, hay dones, hay poderes, hay virtudes que se tienen que mover en medio del pueblo. Veo, hermano, que Efesios dice que Dios dio los 5 ministerios para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ministerio no es nombre ni es hombre, ministerio es tarea. Tarea la cual el ministro es el responsable de capacitar por medio del Espíritu al pueblo para que ambos, tanto el ministro como el pueblo, aporten según la gracia que Dios le ha dado a cada uno para edificar al pueblo de Cristo, al cuerpo de Cristo. Yo quiero comenzar diciéndole, hermano, a Colosenses capítulo 2, verso 19. Hay 7, en este verso yo me encontré hoy que estaba escribiendo acerca del tema para nosotros hoy. Yo me encuentro 7 cosas. 7 cosas, hermano, que se tienen que ver dentro del cuerpo de Cristo. Llámese, de hecho, la Escritura lo presenta a nivel general, a nivel cuerpo, pero como estamos cada uno en su lugar haciendo una función, apliquémoslo a cada congregación, la importancia de las coyunturas y los ligamentos, porque eso fue lo que el Espíritu me hizo sentir en mi corazón. ¿Cuál es la función de las coyunturas? ¿Y quiénes son los ligamentos? ¿Y cuál es la función de los ligamentos? Colosenses capítulo 2, verso 19 dice, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. En este pasaje, hermano, yo me encuentro, por ejemplo, dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto hinchado, dice, sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza. Ya cuando yo veo no haciéndose a la cabeza, quiere decir que en las iglesias de Colosas había gente que se había desconectado de la cabeza. Usted sabe que la cabeza es donde vienen todas las órdenes. Y nosotros sabemos que nuestra cabeza es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces cuando en los colosenses empezaron a ver visiones, Pablo lo pudo discernir y se dio cuenta que habían visiones nacidos de una mente carnal y de una mente desprendida totalmente o de vidas desprendidas totalmente de las órdenes e instrucciones de la cabeza, porque en el verso 15 dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si vivierais aún en el mundo os sometéis a preceptos tales como? Y entonces da una lista, no manipulen, no gusten, no toques, etc. Entonces, como que en los colosenses se empezó a mover, dizque a mover, había un mover, hermano, de visitaciones angélicas,
visiones, pero que eran nacidas de una mente carnal. En el verso 19 le dice, pero es que para que eso no pase, estoy parafraseando, tienen que estar asidos o pegados a la cabeza, de la cual, dice, todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Ahora, yo digo, hermano, de la importancia del mover del Espíritu en nuestras iglesias. No quiero hablar, hermano, de la infiltración y los falsos y todo, porque eso estaba sucediendo en Colosas. Había ciertas visiones, ciertas visitaciones angélicas que ellos miraban, pero que no era nacido del Espíritu, era de una mente carnal. Entonces Pablo les recomienda, cuando les empieza a enseñar, en el capítulo 2 de Colosenses, verso 19, les dice, pero no haciéndose a la cabeza. En otras palabras, hay que asirse a la cabeza. Hay que agarrarse de la cabeza. Como cuerpo de Cristo hay que estar pegados a la cabeza. El cuerpo, hermano, lo que Pablo le estaba diciendo es que el cuerpo tiene que estar unido a la cabeza. Si el cuerpo de Cristo se desprende de la cabeza, entonces ya no va a haber un crecimiento ni una edificación conforme al Señor. Eso quiere decir que Pablo les recomendó que el cuerpo tenía que estar unido a la cabeza. El cuerpo sujeto a la autoridad de la cabeza, de donde vienen las órdenes, los principios, preceptos, mandamientos, estatutos, ordenanzas, etcétera. Porque yo creo, hermano, que si algo tenemos nosotros que tener cuidado es de que como cuerpo de Cristo estemos unidos a la cabeza. De la cabeza, insisto, vienen las órdenes, de ahí vienen las leyes, de ahí vienen las indicaciones, las instrucciones. Cristo es el que tiene los planos, o sea, los planos se los dio a Pablo, Pablo lo deja escrito, de cómo tiene que funcionar la iglesia para que haya un buen crecimiento. Lo segundo que Pablo les dice es de lo cual todo el cuerpo, fíjese, esto es interesantísimo porque dice de la cual todo el cuerpo, no dice una parte, todo el cuerpo. Pablo hace el llamado a la importancia de que todo el cuerpo esté unido a la cabeza. Romanos capítulo 12 y verso 5 dice, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Qué está diciendo Pablo? No hay miembros independientes uno del otro, como tampoco hay ministerios independientes uno del otro. Porque estamos hablando, el tema se llama coyunturas y ligamentos. Las coyunturas, hermanos, son los ministerios, son los que unen el cuerpo, pero los ligamentos son todas las ayudas del ministro. Ahora, este verso cuando dice de la cual todo el cuerpo, es cuando a mí me preocupa en realidad, porque para que el cuerpo esté unido, tiene que estar pegado a la cabeza. Y cada ministro tiene que estar haciendo su función de manera que provoque y provea para el cuerpo un crecimiento según la voluntad de Dios. Por eso es que Dios constituyó los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, porque Dios quiere que haya un crecimiento normal. Colosenses dice, en este verso, dice, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Ahora, si nosotros hablamos del cuerpo de Cristo, tiene que haber un crecimiento, pero de acuerdo al crecimiento que viene de Dios. Y para ello se necesita
no solamente estar unidos a la cabeza, sino se necesita también, según este verso que leímos, la nutrición, dice, de la cual todo el cuerpo nutrido. Y cuando nosotros hablamos de nutrición, estamos hablando de buen alimento. Ahí ya nos metemos a otro asunto, porque si algo el Señor prepara para su iglesia es el buen alimento, la buena doctrina, la buena enseñanza. Pablo le dice a Timoteo, en el 1 Timoteo 4:6, dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Pero oiga lo que le dice: nutrido con las palabras de fe. Y luego le dice: y de la buena doctrina que ha seguido. Entonces, no es solamente la fe. Yo creo para recibir, no. Yo necesito ser instruido, porque la buena doctrina me va a llevar a las obras. Entonces dice: nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina. Ahora yo entiendo lo que dice Colosenses, dice: de la cual todo el cuerpo nutrido. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que el cuerpo esté creciendo en fe y en conocimiento de la buena doctrina. La oveja fue diseñada o fue creada de parte de Dios para que le guste la buena presencia y la buena doctrina. Eso es algo que nosotros tenemos que comprenderlo. Nosotros no fuimos creados de parte de Dios para que nos den a comer rastrojo o pasto verde, o que nos metan a un entretenimiento. Nosotros fuimos creados para poder crecer con un crecimiento que es de Dios, tener un crecimiento normal. Necesitamos de la leche pura de la palabra, desear como niños recién nacidos la leche, revelación pura de la palabra. O sea, cuando dice desea como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Leche pura está diciendo que no esté mezclada con agua, que sea genuina. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina. Entonces, ahí me está hablando que la iglesia necesita vivir de la buena doctrina, de la sana doctrina. Necesita vivir de la revelación, de la palabra del Espíritu, en donde no podemos mezclarle, hermano, cosas que en realidad no tienen que ver, que no van a beneficiar para que la iglesia tenga un crecimiento de acuerdo al Señor. Pero aparece la otra palabra y dice: de la cual todo el cuerpo nutrido y unido. Entonces, Filipenses capítulo 2:2 dice: haced completo mi gozo. Oiga lo que dice: siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. 4 cosas. 4 elementos, hermano, 4 cosas, llamémosle virtudes si usted quiere, que se necesitan, hermano, para mantener el cuerpo unido. Hacer completo mi gozo. Siendo del mismo sentir. Hace algún tiempo yo le pregunté al Señor, cuando vi este verso, mismo sentir, mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Cómo puede la iglesia llegar a ser de un mismo sentir, un mismo amor, un mismo propósito? Y otro pasaje que dice una misma meta. ¿Cómo? La única manera es que la iglesia alcance la madurez de pensar como piensa el Señor. Es la única manera de que todos tengamos la mente de Cristo.
Porque muchas veces decimos que nos dieron la mente de Cristo, sí, pero en veces no la usamos. Y la mente de Cristo no es una bola de masa que vienen y te ponen en la cabeza. La mente de Cristo se llama Espíritu Santo. Para nosotros tener un mismo sentir, conservar un mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y otro pasaje paralelo dice, a una misma meta, necesitamos pensar como Él piensa. Si no, no vamos a poder unirnos. Y es que el asunto, hermano, es que muchas veces nos apacentamos y nos autoprotegemos o nos autojustificamos diciendo, no, es que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sus caminos sean nuestros caminos y sus pensamientos nuestros pensamientos. Para eso nos dieron al Espíritu Santo. Entonces la unidad, para poder alcanzar ese nivel de vida, necesitamos entender que tenemos que estar pegados a Cristo, de donde vienen todas las órdenes, de donde tenemos que entender que somos un solo cuerpo y que cada miembro funciona en beneficio de los demás, que no funciona en un beneficio propio. Cada miembro funciona en beneficio de los demás. Entender también que para ello se necesita la buena y la sana doctrina. Y que si somos un cuerpo de fe, entonces vamos a caminar de acuerdo a los principios de la fe. Y que para estar unidos con un mismo sentir, un mismo propósito, un mismo amor, una misma meta, necesitamos el auxilio del Espíritu y de la enseñanza. Pero también aparece de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas. Aquí aparecen las coyunturas. Y las coyunturas son los ministerios. La versión King James habla de joints en inglés, que son coyunturas. Aparece una palabra que es jafón, así se la pronuncio como está escrita. Pero según la versión King James, lo que las coyunturas hacen es que suplen todo lo necesario para que el cuerpo crezca. Eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo. Las coyunturas suplen todo para que el cuerpo crezca. Entonces, ¿qué es lo que suplen entonces las coyunturas? Hermano, doctrina buena y sana, estatutos, mandamientos, ordenanzas, preceptos, instrucción. Por eso Pablo le dice a Timoteo que la nutrición viene por medio de la fe y una buena doctrina. Pero ahí es donde entran los ministerios, las coyunturas, que son las que unen el cuerpo. Las coyunturas son los que se encuentran, hermano, los nervios en medio de cada hueso, son los que unen el cuerpo. Pero también aparece ligamentos, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos. Los ligamentos son nervios o son fibras, hermano, que lo que hacen es que todos los miembros funcionen de tal manera que se ayuden unos a otros. Eso es interesante cuando tú lo lees en el diccionario. Son, hermanos, los que proveen lo necesario para que el cuerpo armonice. Aparte de eso, le da estabilidad, le da fuerza. Y entonces cuando yo veo eso de Efesios capítulo 4 y verso 3, dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Colosenses 2:2 dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Y Colosenses capítulo 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Ahora, ¿cuál es la función de los ligamentos? Los ligamentos representan, hermano, todo lo que tiene que ver con los dones, las gracias, los poderes, las virtudes, que tiene que ver con todas las ayudas, porque hay ayudas en diferente nivel. Hay quienes sirven mesas, pero hay quienes, hermano, profetizan, liberan, cantan, ministran, aconsejan, se mueve la palabra de ciencia, sabiduría, conocimiento. Hay obradores de milagros, etcétera. Hay quienes aportan, incluso hasta exhortar, dice que hay que hacerlo con misericordia, que hay que hacerlo con amor, porque hasta el exhortar es una gracia de Dios. Eso es lo que dice Romanos. El que exhorta que lo haga con misericordia. Entonces, cuando yo veo, hermano, la importancia del buen funcionamiento de los ministerios y los ligamentos, que son las ayudas, entonces, por ejemplo, aparece otra palabra. Crece, dice, con un crecimiento que es de Dios. O sea, Dios da el crecimiento. 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Nosotros, como ministros y el pueblo, no tienen el poder de hacer crecer, madurar a la iglesia, pero sí son canales que Dios usa para que lo que Dios va a mandar a través de ellos, si es ministro, sea doctrina, si es a través de las ayudas, diferentes ayudas, dones, servidores de mesa, quienes liberan, quienes aconsejan, quienes cantan, etc. Entonces son ayudas que aportan para edificación del cuerpo. El verso 7 de 1 Corintios dice, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Pero ¿cómo es que Dios da el crecimiento? Porque se tiene que funcionar y tiene la iglesia que ser movida por orden y por impulso del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 y verso 16 dice, de quien todo el cuerpo, estando, oiga lo que dice, bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas, o sea, ministerios proveen, dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. O sea que si las coyunturas hacen bien su función y cada miembro hace bien su función, el funcionamiento adecuado, dice Efesios 4:16, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, a la luz de lo que hemos dicho hasta ahorita, la iglesia de Cristo, no hablo de los ministerios solamente, el pueblo de Dios debe entender que la responsabilidad de que el cuerpo de Cristo tenga un buen crecimiento es responsabilidad del ministro, juntamente con las ayudas. ¿Por qué? Porque el ministro no lo puede hacer todo. No es que el ministro tenga que enseñar, liberar, cantar, profetizar, dar palabra de ciencia, dar palabra de sabiduría, interpretar lenguas, echar fuera demonios, hacer las tortas de queso con frijol y jalapeño, hacer la agua de Jamaica para que se venda, limpiar la iglesia. No, el ministro tiene su función.
Pero el pueblo también tiene una responsabilidad. Por ejemplo, Mateo 25, verso 24 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. En verso 25 dice: y tuve miedo y fui y escondí tu talento. Dice, y le dice: mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor le respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. Por tanto, quitarle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Ahora, lo que yo quiero que nosotros veamos en esto es que Dios da a cada miembro una gracia. Todos hemos recibido de parte de Dios alguna gracia, algún don, algún poder, alguna virtud. Así como los ministerios, cada uno Dios le ha dado un ministerio, o como decíamos ayer, en veces son ministerios gemelos, en donde el ministro funciona con 2 funciones ministeriales, o en veces hasta 3, como el caso de Pablo, profeta, maestro y apóstol. Pero que las ayudas juegan un papel importante, y ese es el punto principal de esta enseñanza. Porque una iglesia donde no se mueven los dones y los poderes y las gracias de parte de Dios, es una iglesia que no está siendo edificada normalmente. Porque los dones, hermanos, son para edificación. Por ejemplo, mire lo que dice Primera de Corintios, Romanos 14, 19, dice: así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Primera de Corintios 14:5 por su parte dice: yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas. Aquí está hablando de responsabilidades. A menos que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. En el verso 12 del capítulo 14 también de 1 Corintios dice: así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que hay que anhelar dones espirituales y abundar en ellos para que la iglesia, para cooperar para la edificación de la iglesia. En el verso 26 de este mismo capítulo de Corintios dice: ¿qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís? Y miren lo que dice Pablo: cada cual aporte salmo, o sea, es cántico nuevo, enseñanza, tiene, hermano, es doctrina, revelación, que tiene que ver también con doctrina, algún rema fresco que bajó ahí, lenguas o interpretación. Pero dice que todo se haga para edificación. Pero ¿qué dice Pablo? Cada cual aporte. En otras palabras, Pablo les está diciendo: aborten de su mente que ustedes, su responsabilidad es solamente ir a la iglesia, cantar, dejar su diezmo, escuchar el mensaje e irse. No. La responsabilidad de todos es aportar algo para la edificación de la iglesia. Y claro, si hablamos de aportar dinero, también hay quienes tienen esa gracia, y ese es un regalo de Dios. No todos los hermanos son tan desprendidos, aunque cumplen con el requisito del mandamiento de su diezmo y su ofrenda, pues. Aunque la ofrenda es voluntaria. Pero para edificar la iglesia no es responsabilidad solamente del ministro. Porque mucha gente dice: no, lo que pasa es de que en la iglesia hay muchos niños y no crecen porque pues el pastor, bueno, y las ayudas y los dones.
y las administraciones y los poderes. Por ejemplo, cuando Pablo dice en Efesios 4:11, él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, como dije, para la obra del ministerio, entendamos, no es hombre ni es nombre. Ministerio es tarea del pueblo juntamente con el ministro. Y si lo aplicamos a nivel cuerpo de Cristo, ministerio es una tarea que la iglesia, tanto ministros como pueblo, tienen que hacer para su propia edificación. Las coyunturas son las que promueven, hermanos, son los ministerios, son los que promueven la unidad entre hueso y hueso, son los que unen el cuerpo. ¿Cómo se une el cuerpo? Con doctrina. Fíjese que yo estoy escribiendo un libro, ya le comenté ayer y perdóneme que le diga esto. Hay cosas que he recibido de parte de Dios que son, para mí, hermano, son relevantes, especialmente para este tiempo final. Entonces estuve orándole al Señor para poder compartir con alguien y que pueda ver lo que he recibido de parte de Dios. El Señor me habló de un hombre de Dios, de un apóstol. Bueno, me habló de varios, pero me puso a uno, hermano, al cual estoy a punto de llamarle para decirle, mire, esto he recibido de parte de Dios. Dele una revisada, por favor. En otras palabras, no es algo que yo digo, yo esto lo recibí de Dios y punto. No, yo quiero que, hermano, otros apóstoles me puedan decir, mire, esto es revelador, para mí es revelador, hermano. Entonces yo necesito que otros apóstoles me puedan decir, mira, o que aporten más a eso que yo he estado recibiendo. Entonces, ¿cómo se une el cuerpo? Con doctrina. Usted sabe que aún Pedro y Pablo se dieron la diestra. Ahora, ¿cómo se une el cuerpo? Con doctrina. ¿Cómo se une el cuerpo? Con fe. ¿Cómo se une el cuerpo? Que cada uno esté funcionando adecuadamente. Como dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Ahora, pero ¿cómo se une el cuerpo también? Con un buen funcionamiento de los ministros. Las coyunturas son las que promueven la unidad entre hueso y hueso, unen el cuerpo. El cuerpo se une con doctrina, pero también con mover de los dones, porque ayudan al crecimiento. Si ayudan al crecimiento, oiga esto es lindísimo. Si ayudan a la edificación, los ligamentos que representan todas las ayudas ministeriales, hermano, quiere decir entonces que unidos los ministros con el pueblo, va a haber un crecimiento normal. Y si ayudan al crecimiento, quiere decir que a través de los dones, gracias, virtudes, poderes, se alimenta la fe, pero también se transmite doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina es la que ayuda al crecimiento. Claro, para eso es necesario la función de los ministerios, capacitar. Capacitar es equipar. Es equipar al pueblo para que tenga un buen conocimiento doctrinal. Yo veo, hermano, la importancia de la participación del pueblo en cuanto a la edificación. Los dones, las gracias que tienen que ver con servidores en general, tanto del atrio, del lugar santo, hermano. El lugar santo ya entra al grupo de alabanza,
Lugar santo ya entran los intercesores, los que oran. Lugar santo ya entran los obreros, los ministerios. Lugar santo ya entran los dones, hermano. Las mesas, pues sabemos que es todo lo que tiene que ver con atender la iglesia, limpiar la iglesia, hacer el talento, hermano. Y aunque yo creo que incluso los maestros de niños podrían entrar en el lugar santo porque están capacitando almas, también están enseñando. Por ejemplo, los poderes, los milagros son necesarios, hermano. Son necesarios en la iglesia. No es cuando solamente va a llegar fulano de tal y el Señor lo usa con milagros y viene el evangelista fulano y el apóstol futano y el profeta mengano y los usa el Señor con milagros. Claro, son dones que se manifiestan en ellos, pero eso debe de ser parte del mover de una congregación. Por eso es que no considero yo que sea correcto ni seguro estar entreteniendo al pueblo y conformarnos nosotros los ministros con que solamente llegue la gente, dancen y griten y chiflen y brinquen y hagan corros y luego, hermanos, se sienten a escuchar la predicación, echen su sobre y se despidan. Yo no considero que eso sea suficiente, hermano, sino que el pueblo pueda fluir según la gracia o el don. Porque en las iglesias por lo regular lo que se mira es la alabanza y en veces de la alabanza queda, hermano, deja mucho que desear. Primeramente por la presentación, hermano, de cómo están vestidos los que están arriba. Segundo, la línea de alabanza que toquen. Tercero, si en realidad dejan que el Espíritu, como director de alabanza, dirija, valga la redundancia de palabra, el culto de alabanza. Entonces, yo creo, hermano, que la mentalidad incluso de muchos ministros es llegar, que toquen, que ver a la gente que brinca y cuando el pastor ve que la gente no ha danzado, sube y empieza a motivar para que levanten sus manos y canten y todo eso. Cuando se supone que el que está al frente, el pastor delegó para que dirigiera la alabanza, se supone que tiene que tener las bases bíblicas, el conocimiento doctrinal, el llamamiento sacerdotal, la inspiración del Espíritu, para poder, hermano, dirigir un culto y entender que es el Espíritu quien lo tiene que estar moviendo y no y subir con una lista de coros aprendidos, 2, 3 coros y se acabó el asunto. 2, 3 coros y ya. Y con 2, 3 coros ni siquiera subimos del techo del edificio, sino darle la libertad al Espíritu para que el Espíritu se mueva. Y cuando el Espíritu se mueve, la palabra se abre fácilmente. ¿Por qué cree usted que Eliseo mandaba a traer a un tañedor? Un tañedor es aquel que sabe tocar el instrumento bonito, inspirado por el Espíritu Santo. Y mientras el tañedor tocaba, Eliseo profetizaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que el grupo de alabanza juega un papel muy importante para que los dones se muevan, para que las gracias se muevan, para que los poderes se habiliten. Pero para ello es natural que el grupo de alabanza tenga una buena instrucción, tenga una buena conexión con Dios Espíritu Santo, para que le dé la libertad y el Espíritu Santo le inspire los cantos que va a cantar, valga la redundancia de palabra, y podamos ver un fluir de los dones, las gracias, servidores en general, los poderes. Iglesia de Cristo, nosotros tenemos que abortar la idea que culto a Dios es llegar solamente, sentarnos, danzar, chiflar, hacer trencito, hacer corros, dar nuestro sobre, escuchar al predicador, al final comernos una torta o unos tacos o una enchilada, una quesadilla y vámonos. No. Pablo dice, ¿qué hay pues cuando os reunís? ¿Qué hay pues cuando os reunís? Dice, cada cual, cada uno aporte. Y no se refiere a dinero. Aporte salmo, cántico nuevo,
enseñanza, revelación, lenguas, interpretación, y ahí está toda aunque no aparece en este verso, pero hay una lista. Entonces, todas esas virtudes tienen la capacidad de producir efectos positivos en el cuerpo. La enseñanza, el cántico nuevo, los dones, hasta los servidores, porque si para servir mesas se necesita estar lleno del Espíritu, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría, hermano, ¿y cuánto más para desarrollar el resto de las gracias y los dones? Los ligamentos representan las ayudas ministeriales que cooperan para darle estabilidad al cuerpo. Que claro, tiene que ser, hermano, aunque cuando habla de la King James de los ligamentos, dice que son los que proveen, ministran fe, amor, paz, hermano. Eso me habla a mí para que el cuerpo vaya creciendo en armonía. Los ligamentos proveen fuerza para un crecimiento normal de acuerdo a la voluntad de Dios. Los dones ayudan a estabilizar, dan consistencia y solidez al cuerpo. O sea, los ligamentos, hermano, ayudan a todo eso. Pero el fluir de cada uno tiene que ser por impulso e iniciativa del Espíritu para que se vean los efectos beneficiosos al cuerpo. Ese es el punto. O sea, en otras palabras, lo que Pablo vio en Colosas es que no había un crecimiento porque había mucha carne. Habían visiones carnales, hermano. Que vi un ángel y se presentaban como diciendo, wow, vi un ángel. Pero ¿de qué le servía el ángel? Hermano, si era una visión carnal. ¿Y de qué le servía el ángel si tenía una vida carnal? Entonces Pablo le dice, miren, la importancia es que hay que estar asidos a la cabeza. Porque de él vienen, él es la autoridad, Cristo es la autoridad. Entonces, de él vienen los preceptos, mandamientos, estatutos, ordenanzas, leyes, etcétera. Y de cual todo el cuerpo entender que somos un cuerpo y que nunca, nunca se ha visto que un miembro de tu mismo cuerpo golpee o dañe a otro miembro. Con excepción cuando vemos, hermano, suicidios o aquellos que se cortan las venas o que se golpean ellos. Allá estamos hablando de una mente endemoniada, de un cuerpo endemoniado. Pero ¿cuándo se ha visto que en un cuerpo se dañe un miembro al otro? Por eso es que Pablo les habla de la importancia de crecer con el crecimiento que da Dios. Entender que somos un cuerpo en Cristo e individualmente los miembros los unos de los otros. Y que sin importar con qué gracia cada uno fluya, sin importar con qué ministerio cada uno fluya, todo va a servir para cooperar. Y que no somos nosotros los que escogemos la gracia, el don, el poder, la virtud, hermano, sino es Dios quien lo asigna. Dios Espíritu Santo da a cada uno según su voluntad. De la importancia de la nutrición. Nutrición tiene que ver con salud. Un cuerpo bien nutrido es un cuerpo saludable. Un cuerpo con una buena doctrina es un cuerpo saludable que no se enferma fácilmente. El día de hoy me tocó llevar a mi niño más chico, Elías, al dentista. Hermano, le hicieron, aquí en Estados Unidos le dicen un root canal, en Tijuana le dicen una endodoncia, en México. Hermano, pegaba unos gritos, hermano. Lo tuvieron que amarrar, lo tuvieron que poner una máscara aquí probablemente para tranquilizarlo, pero no, ni aún con eso se tranquilizó. Entonces, saliendo de ahí, yo dije, no, hay que empezar a cortarle dulces, chocomil, porque toman chocomil como no tiene idea, hermano. Usted sabe, se hacen su chocomil y agarran el vaso de leche y le echan más chocolate que otra cosa. Entonces,
esos juguitos, hermano, que en veces se agarran en la tienda, sodas, etcétera. Yo me vine impresionado. Dije, no, Señor, hay que empezar a recortar esto. ¿Por qué? Porque le está dañando sus dientes. Entonces, si a un cuerpo, hermano, se le da buena nutrición, yo dije, bueno, hay que comprar leche, pero ya sin chocomilk, ¿me entiendes? De vez en cuando tal vez un chocomilk, ¿no? Pero si a un cuerpo está bien nutrido, nutrición es clase de alimento. Entonces no podemos llevarle al pueblo cualquier clase de alimento porque no va a haber un crecimiento. Va a haber carne. El pueblo no va a cambiar. Va a ser una peleadera entre ellos porque no van a entender que son un cuerpo. Va a haber mucho orgullo y prepotencia. Pensar que ellos tienen esa gracia, ese don porque son más especiales que los otros. Sin ponerse a pensar que fue decisión de Dios Espíritu Santo habilitarles esa gracia y que no es de ellos. Que los ministerios tienen una función de proveer todo el material necesario para un buen crecimiento y que el crecimiento lo da Dios. ¿Cómo puede haber crecimiento si la doctrina no es buena? ¿Cómo puede haber crecimiento si la doctrina no es sana? ¿Cómo puede haber una buena edificación si hacen falta el mover de los dones? Les repito, la alabanza es importante. Los dones son importantes. Los poderes son importantes. Los milagros, hermanos, son importantes en la iglesia de Cristo. Ahora, cuando yo veo esto, de pronto digo, a mí, al menos a mí, para mí es preocupante. Porque yo quiero que los pastores, los ministros, ya no se conformen, y no solamente los ministros, sino también el pueblo, no se conformen con solamente ir a la iglesia, aplaudir, cantar, brincar, chiflar, hacer trencito, corros y écheme la otra para darme otra buena brincada. Si los dones no se mueven y que tienen que moverse bajo el impulso e inspiración del Espíritu. Cuando Eliseo, repito, profetizaba, era, hermano, bajo el impacto de la alabanza. Yo lo he comprobado. Para mí es fácil que la palabra se me abra así en un culto cuando el que está dirigiendo al frente está fluyendo, hermano, conforme al Espíritu. Se abre tan fácil, hermano. Pero cuando los que están al frente están atorados, que no logran ni siquiera despegar, hermano, uno está vuelta y ore, Señor, y envíe una palabra. ¿Por qué? Porque la alabanza es importante en el fluir de los dones, en la habilitación de los dones, en la liberación incluso, hermano. ¿Cuántos en medio de la alabanza caen endemoniados y a liberarlos? Pero para ello es importante el buen funcionamiento, como dice Efesios 4:16, y con esto voy a ir terminando, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en el amor. Entonces, abortemos, pueblo bendito, el pensamiento de que nuestra responsabilidad es solamente ir al culto. Y hay algunos que dicen, a mí no me tomen en cuenta en nada. Yo nomás quiero venir a buscar a Dios. Y hay mucha gente que ha tenido conflictos en las iglesias y dicen, yo por eso, yo no quiero ir de nada, yo no quiero saber de nada, yo nomás quiero llegar a la iglesia, yo quiero escuchar el mensaje, alabar a mi Dios, darle al Señor, honrarlo con mis ofrendas, mis diezmos, yo no quiero saber nada, yo me voy. Pero tú tienes que abortar eso. Tú tienes que entender que la Biblia nos enseña y nos llama a que anhelemos los mejores dones, mejores en cuanto, hermano, a responsabilidades, porque qué rico es servirle a Dios. Qué rico es saber que uno está cooperando para un crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. Qué rico, hermano. Y aquí tendríamos que entrar
En las gracias, que es servidores en general, tendríamos que entrar en grupo de evangelismo, visitación de enfermos, visitación de cárceles, visitación a los pobres, hermano, llevarles comida o llevarles ropa, pero para ellos el pastor no va a hacer todo eso. No es responsabilidad del pastor predicar, liberar, profetizar, cantar, tocar, recoger las ofrendas, los diezmos, hacer las tortas, los tacos, las enchiladas, limpiar la iglesia. Esa no es la responsabilidad del pastor. Para eso se necesitan los ligamentos. Los ligamentos representan las ayudas ministeriales para que haya una edificación en amor. Y tiene que, como dice la Escritura, por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. ¿Qué produce el crecimiento del cuerpo? Terminemos con esto, amados hermanos. Abortemos la idea que la responsabilidad de la edificación de la iglesia es solo del ministro. Incluso cuando las iglesias no crecen en número, muchas veces culpan al ministro. Y no se dan cuenta que jamás se ha visto que el pastor produzca ovejas. Jamás se ha visto que el pastor dé a luz ovejas. ¿Quiénes son los que dan a luz las ovejas? Las ovejas. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que llevar gente? ¿Quiénes son los que tienen que evangelizar? ¿Quiénes son los que tienen que cuidar a las almas que llegan? No es responsabilidad solamente del pastor, es responsabilidad del pueblo. Entonces, pueblo bendito, abortemos la mentalidad de que la responsabilidad de la iglesia es solamente de los ministerios. No, es de la iglesia en general. Como dice la Escritura, que Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores para capacitar a los santos. Hay que capacitarlos, hay que equiparlos, claro, para un buen funcionamiento, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Veremos que hay un crecimiento en fe, en conocimiento, en madurez. Obra del ministerio, repito, no es hombre ni es nombre, sino es tarea del pueblo o del ministro juntamente con el pueblo. Considera lo que digo y Dios te dará entendimiento. Pero es importante ver fluir al Espíritu Santo en nuestros cultos. Si una iglesia solamente va a cantar, a dejar su sobre, a brincar, a danzar y a chiflar, a sentarse a escuchar el mensaje, le falta todavía. Pablo deja claro y deja establecido que los dones, las gracias, los poderes son virtudes que producen un efecto positivo para edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, nos edificamos unos a otros con la gracia, el don, el poder que Dios habilita en cada uno de nosotros. Dios me los bendiga. El día de mañana es jueves. Si el Señor nos presta la vida, estaremos aquí de nuevo con ustedes con una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Dios me los bendiga.